Ya, empezó a grabar. Buenos días, compañeros. Entonces, estábamos ayer con lo que son los índices de precios y cotizaciones. ¿Qué son los números índices? ¿Qué es lo que entiende como números índices? De nuevo, ya nada más para recalcar y empezar la clase. ¿Qué son los números índices, compañeros? ¿Alguien me puede definir de nuevo qué son? Dijo que era una medida estadística. ¿Para qué sirven? Para estudiar los cambios que se producen en una situación con respecto al tiempo. Exacto, con respecto al tiempo, ¿no? Recuerden que muchas cosas se miden con respecto al tiempo. Ok, entonces decíamos que tiene que haber un punto de referencia y respecto a ese punto de referencia tú vas midiendo, ¿sale? Entonces, bueno, dos cosas. Uno, por ejemplo, vamos viendo el deflactación. Sí. Estábamos viendo cómo se mide con respecto a la inflación. La inflación es cómo van cambiando los precios con respecto a, o sea, cómo van aumentando o disminuyendo. O sea, les mostraba ayer que, por ejemplo, de los casos más extremos que ha habido de inflación fue la hiperinflación alemana de los años 20, ¿no? La inflación alemana de los años 20 pues fue tremenda, fue terrible. Entonces, podíamos ver casos de gente que tenía, ¿cómo se llama? 1,000 millones por una hogaza de pan, ¿no? Entonces, bueno. Ok, entonces, voy a compartir pantalla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es de que, nada más que ya no lo, tengo que investigarlo más, pero bueno, lo que hay que hacer es, recuerden que les estaba mostrando la hoja donde tienen el valor histórico de un bien, puede ser el huevo, las tortillas, las estufas, el IPC y el valor en un determinado año. Es, ayer, bueno, no tuve mucho tiempo, pero, por ejemplo, me encontré este archivo de indicadores 2020 y ¿se acuerdan que les comentaba que el IPC es una referencia? ¿Sí? Es un valor con el cual tú te vas guiando. Por decir, aquí tenemos los IPC, si quieren se los comparto. Tenemos los IPC desde 1970 hasta por mes. Los IPC desde 1970 hasta septiembre del 2020, hasta el mes pasado. Y INEGI los genera, ¿no? O sea, es interesante porque si tú los graficas, imaginemos que nosotros graficáramos los IPCs. Por ejemplo, pueden darse cuenta aquí, a partir por ejemplo, 82, obviamente ustedes no habían nacido. Fíjense cómo son los cambios en los IPCs. A ver, los voy a graficar nada más para que rápidamente puedan ver una lección de historia económica que les puede servir mucho algún día. Esperamos. Ok, pongo estos datos y le digo que los ahorita división. Ok. Ok. Entonces, digo, les puede servir mucho porque esperemos que según los pronósticos y las estimaciones, puede ser que nos enfrentemos a una crisis espantosa
en el próximo año por lo menos. Entonces, a ver, este es el gráfico de la... Dejen cambiarle un gráfico más bonito. Ese se ve como medio horrible. Más que me lo responde Excel. Ok. Diseño, le digo que me lo presente así. Que son muchos datos. Yo creo que puede ser me lo pone de esa manera. Una pregunta, ¿qué se imaginan que son, por ejemplo, este pico de aquí y este pico de acá? ¿Qué creen que les mide? Me estaría midiendo el IPC alto que vimos hace rato, ¿no? Que llega hasta 100 y cacho. Sí, o sea, hubo un momento, esto es lo que se puede ver ahí son las crisis económicas de México. En el caso, dejen seleccionar los datos. Sí, se supone que estos son los datos de las etiquetas del eje horizontal, que son estas, ok. En decirles que no me deja. Y aquí no me deja cambiar del eje horizontal, que debería de dejarme. Pero bueno, sí, porque aquí solamente te insertan los datos B, que es estos. Pero te debería de dejar también modificar las etiquetas de abajo para que pudieras ver los años. Ok, lo que te voy a indicar aquí, en esa gráfica, que la ven así con unos picos muy altos. Normalmente México ha tenido varias crisis, no es la primera vez. Pero les digo, porque yo la viví en el 82, que aquí la podemos ver a partir, vean en esta parte, entre el 82 que avanzaba de 38, 44, 46, 54, pero de repente aquí en esto se podrán dar cuenta entre julio del 82 y terminando el año, que fue en diciembre del 82, la gigantesca diferencia que hay entre estos datos con respecto a los datos anteriores. O sea, estos son treinta y tantos, veintitantos, y entre 6 meses cambiamos de 54 a 98. Y luego no nada más cambió a 98, cambió a 110, 112, 15, 17, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, lo que es este periodo entre octubre del 82 y junio del 83 fue la gran crisis petrolera, donde México descubrió sus grandes yacimientos de petróleo y cuando salió el presidente López Portillo se lo robaron. Pues no nada más se lo robaron, sino dejaron al país súper endeudado. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues de que vino ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un IPC muy alto? Lo que sucede normalmente, bueno, eso ya lo van a ver en economía, normalmente un IPC tan alto significa que subió todo, subió muchísimo y subió exageradamente. Entonces, si se fijan, ese periodo ya no se volvió a repetir. A partir del agosto del 93 empezaron a bajarlo poco a poco. Empezaron a bajarlo. Y luego después, en el 86, volvió a subir. ¿Sí? Significando que la crisis no se había acabado. Y ya, lo volvieron a bajar. Y se puede ver que lo mantuvieron abajo, abajo, abajo. ¿Qué es lo que pasa si bueno, por ejemplo, la otra gran crisis que hubo fue la de 94, 94, 95, lo que le llamaron el error de diciembre. Aquí de 7 pasa a 10, que fue un salto muy brusco. De 14 pasó a 20, de 20 a 29, de 29 a 34. O sea, vean cómo son los saltos en los anteriores y cómo son los saltos aquí. Aquí llegó al pico en esta parte y ya empezó a bajar. Esas dos son, bueno, en lo particular, en lo que a mí me tocó vivir, son los grandes crisis que ha tenido México. ¿Y por qué son importantes? Porque eso les van a dar una idea. Por ejemplo, siempre les platico esa anécdota. Yo trabajaba en una fábrica
era una empresa que le daba servicio a una fábrica y que éramos parte de un grupo de textiles. Cerraron la fábrica, cerraron el grupo de empresas, todas se cerró. ¿Por qué? Pues porque no había quien comprar, porque vendían trajes y la gente pues cuando tienen crisis económicas lo menos que hace es comprar cosas de lujo. Entonces, pues yo salí de la fábrica, vivía en Cuernavaca, me tuve que venir para acá, pues obviamente no tenía para pagar la renta, me vine a la casa de mi mamá y bueno, aquí como conocía maestros y gente por el estilo, y aparte ya había trabajado en la universidad, me ofrecieron allá y me ofrecieron aquí, pero por problemas con mi posible jefa, pues me quedé en el tecnológico. Entonces, a muchísima gente la marcó 95 y a otra también nos marcó 82. Entonces esperamos que los índices cuando vayan a terminar la carrera o simplemente sí, chequen, vayan revisando el IPC cómo se comporta, porque eso les va a dar una idea. Si sube demasiado, significa que los precios de los productos se está subiendo demasiado. Entonces, es un es un problema muy fuerte. Déjenme ver si todavía guardo la conversación, o sea, la búsqueda que estaba haciendo ayer. Es un problema muy fuerte porque este, porque cuando tienen una crisis económica así, el problema se genera de que ustedes no van a, ¿cómo se llama? Am, lo que va a suceder es de que todo va a subir. Entonces se genera una... No estoy buscando, a ver, porque mi búsqueda que haber sido más temprano. Muy bien. Imágenes, todo el contenido de Total Disney. Sí, sesiones académicos, no. Bueno, lo busco después. Precio histórico del huevo en México, que era lo que andaba buscando. Aquí está. Índice de precios y consumidores sí. Y aquí te dice los precios de índices del consumidor, te dice cómo van variando. Puedes entrar al INEGI y hay un apartado que se llama temas INPC, Índice Nacional de Precios del Consumidor. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante porque te dice cómo es la inflación. Eso lo van a ver en economía. Entonces, eh, te dice que las variaciones, por ejemplo, aquí se ven, pero no son tan, por ejemplo, el pico aquí que es de 6.28 y el es de 3, pues digamos que es alto, pero no es tan alto, ¿sí? Como los otros que podían haber sido hasta de 12, 15. Aquí podemos ver que parece ¿cómo se llama? Un, un de esos electrocardiograma, ¿no? Sube y baja. Una pregunta, ¿por qué creen que sube y baja? En México los precios de muchas cosas dependen de la temporada agrícola, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay temporadas en que, por decir el precio del jitomate, el precio del maíz, todo eso es más barato porque acaba de salir la cosecha. Y hay partes donde es más caro. El caso más sencillo, las fresas. ¿Las fresas en qué meses son más baratas, compañeros? ¿No saben? Creo que era mitad de año, ¿no? No, normalmente las fresas son de frío. Normalmente ya son para esta época. En esta época, lo que es a partir de noviembre hasta enero, febrero, son más baratas. ¿Sí? Y al revés, cuando cuando, cuando hace más calor es más difícil que las encuentres. Ok, no, esto es lo que estaba viendo hace un rato. Pero bueno, ok. Entonces, ¿a qué va? ¿A qué va que hay que, para poder usar la hoja de cálculo, lo que hay que investigar son
los, los índices de precios y cotizaciones. Les digo, yo les puedo pasar ese archivo que viene desde 1970 hasta 1900, hasta el 2009. Hablando que estos de aquí, lo más seguro es que sean españoles, pero se puede cambiar por los mexicanos. Por ejemplo, como son por meses, lo que podrían hacer es escoger el de enero de cada año. O sea, por ejemplo, para escoger el de 2007, podría escoger el de enero, que fue 3.98. Y en la hoja de cálculo tenemos, ajá, exacto, el de aquí es más bajo. Ok, bueno, ya lo copiarían, ¿sí? Esto te da una idea del valor de tu dinero, ¿sí? A ver, vamos a verlo. Ah, a ver, el índice de precios y cotizaciones para enero del 2007 fue de 3.98. Pues vamos a la otra hoja. Le pongo ese valor aquí. 98. Ese es el valor histórico. Luego cada 12 meses porque quizás cada mes no sea mucho. Bueno, sí se puede hacer. A ver, imaginemos que tenemos esto. Y voy a usar todo el 2007 y quiero ver cómo fue la variación de un producto en todo un año. Entonces lo copio aquí. ¿Vale? Entonces, este fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre. ¿Vale? Entonces digo, con respecto al año, imaginemos que yo, a ver, algo que se acuerden del precio, bueno, lo voy a poner más reciente para que se Las acuerden. Sabritas, profe. ¿Las Sabritas? Ok, Sí. a ver, a ver, vámonos entonces al 2020, ¿no? Ok, en el 2020 vamos a copiar del último año, o sea, nada más de enero del 2020 a septiembre del 2020, según lo que maneja la INEGI, el INEGI, porque es él. Estos son los datos desde este desde enero a esto. Ok, las sabritas, ¿cuánto costaban más o menos en enero? Un decir, ¿cuánto costaban? 12 pesos. 12 pesos. ¿Y siguieron costando lo mismo todo el año? Creo que ya siguen a 13. Ok, imaginemos que por la pandemia le subieron a 13. ¿Sí? Ok. Entonces se observaría así, dirías, de acuerdo al índice de cotizaciones, le pones a de acuerdo al valor de, a ver, uno, ¿sí? Ok. Esto significa de la siguiente manera. De acuerdo a enero, las sabritas costaban 12 pesos, pero de acuerdo al índice de precios y cotizaciones, esos 12 pesos bajaron su valor. A ver, sí queda clara la idea. Como el índice subió, el dinero, esos 12 pesos para la empresa ya no eran los mismos 12 pesos de enero, sino eran 10.51. ¿Sí? A ver, ¿ya llevaron economía? Perdón. No, No han al llevado economía. menos yo no. Bueno, ok. Para los que no hayan llevado economía, se supone que el dinero aumenta su valor y disminuye su valor de acuerdo a la inflación. Como les decía, por ejemplo, a mí me ocurrió, según eso, en mi cuenta de, de ahorro de la primaria, tenía como 80 pesos, pero por los cambios de toda la inflación y todo lo que sucedió años después, o alguna vez que se me ocurrió ir a preguntar al banco, me dijeron que eso valía alrededor de 8 milésimas de centavo por todos los cambios que hubo. Entonces no valía nada. Ok, ¿qué es lo que sucede? En febrero hay un cambio en la inflación, el IPC sube, entonces por lo tanto mi dinero, mis 12 pesos, para lo que gana la empresa, ahora ya en lugar de 12 pesos realmente con respecto al
1 son 10.51. En mayo ya aumentó porque el índice de precios bajó. Luego volvió a bajar en abril. Eso significa que mis 12 pesos de enero realmente ahora valen 18 pesos. Ah, pero resulta que como buenos brincos de la economía, para para mayo, pues volvió a subir el índice y ahora valen, no valen los 18, valen 13. Entonces podemos ver, alguien me puede decir, según el precio de las abritas, aclarando que realmente no se mide con respecto a las abritas, ¿eh? Sí, se mide con respecto a cosas que usa todo mundo. Aceite, gasolina, huevo, jitomate. Ok, con respecto a esto, ¿cómo ven la economía a partir de mayo de este año? ¿Cómo la ven? Como buenos analistas. Irregular. Ha sido irregular y va bajando, ¿no? O sea, va bajando el O valor sea, de tu ujú. dinero. O sea, va empeorando pues para nosotros. Va empeorando, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que ver? Lo que se tendría que ver en los... A ver, mucho se ha acusado de que la información está... A ver, depende del medio que vean. Si ven el Milenio, dice una cosa. Si ven el Reforma, dice otra cosa. Si ven a Loret de Mola, ven una cosa. Si ven a Lord Molecula, ven otra cosa. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo que debería de ser ustedes como profesionistas? ¿Qué es lo que deberían de cambiar, de ver diferente? Pues irse a los números, ¿no? O sea, esto nos lo proporciona el INEGI, algunas estadísticas nos las proporciona la Secretaría de Economía y son datos libres, ¿eh? Son datos abiertos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera que tienes de tratar de evitar? Aclarando que yo no soy economista, ¿eh? Si algún día llevan con sus profesores que son economistas, pregúntenle bien. ¿Estamos? O sea, yo soy gente de computadoras, ¿eh? Aclarando. Pero por lo menos veo esto y digo, ok, yo soy gente de computación, pero sí veo los números. Y si el IPC sigue subiendo, madre mía, ¿me explico? O sea, ¿qué significa? Significa que, a ver, pongamos el caso. Ayer fui a echar gasolina y hay que le echa gasolina en base a cómo se llama el dinero que trae, es lógico. Entonces dice, pues le echo 300 de gasolina. Pero ¿qué es lo que pasa si la gasolina sigue subiendo? ¿Qué pasa con esos 300 pesos que le echas? Valen menos. Bueno, se ajusta menos. Sale menos, estamos de acuerdo, sales menos. O sea, significa que le vas a tener que echar más seguido. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago yo? Yo le echo por litros, porque digo, me aviento tantos litros a mi ritmo normal de trabajo. Es lo que llevo a mis hijos, es lo que voy al mandato, ese rollo. ¿Sale? ¿Cuál es mi problema? Pues mi problema es que cada vez me sale más alta la cuenta, ¿están de acuerdo? Para eso te sirve esta cosa, y ese es el ejercicio que van a hacer. ¿Cuál es el ejercicio que van a hacer? Van a buscar algún bien, ya sea en internet o ya sea ahorita como las abritas, que le ponen el precio. Puede ser de los últimos meses o si lo consiguen por años, pues mejor. Luego, aquí en esta parte le van a poner el IPC. Si lo consiguen por año, definan un criterio. Pueden decir, vamos a agarrar el IPC de enero o el IPC de diciembre como el IPC de ese año. ¿Sale? Entonces, con eso, tú vas a poder evaluar cómo es el cambio en el dinero. De 12 pesos que tenías en enero, ese dinero actualmente ahorita valdría 10.50. ¿Qué significó o qué significa? Que bajó su valor. Que el dinero vale menos, ¿ok? Aclarando que esto no se trata de política, se trata de economía. Una pregunta, ¿eso nos importa o no nos importa? Sí. Claro que sí.
Sí, porque por ejemplo, si yo voy al cine y antes iba con 200 pesos, bueno, no, bueno, se me hace mucho. Si antes iba con 150 pesos, ahora voy a tener que ir con 200. Y si sigo ganando casi lo mismo, incluso puedes verlo con tu sueldo, ¿no? Tu sueldo también es un valor. Puedes decir, ah, por ejemplo, un ejercicio válido para los que trabajan, pueden checar cuánto han ganado en los últimos años, hacer un promedio y checarlo contra el IPC y ver si el valor de su sueldo ha aumentado realmente o ha disminuido. Yo no lo quiero hacer porque me da tristeza, pero pero alguien puede hacer ese ejercicio, ¿eh? Puedes checar, por ejemplo, sacas el promedio de cuánto ganaste en un año, lo comparas contra el IPC y ¡boom! ¿Sale? ¿Sí, compañeros? Ok, esperamos que el ejercicio no los... Si les deprime ver números, mejor no lo hagan, ¿eh? No, no lo hagan porque igual puede ser deprimente. Pero bueno, ok. Entonces, esto lo voy a poner en el material de Teams para que o lo pueden buscar. De hecho, esto cambia cada mes, ¿sí? Eso significa que en unas 2 semanas va a cambiar. Van a aumentar el de octubre del 2020, ¿no? Pero bueno, esperamos que... Ay, se supone que esto que van a entregar, lo van a entregar alrededor de, según yo, de este viernes en 2 semanas. Vamos a terminar esta unidad, ¿ok? Pero tampoco se confíen. Ah, otra cosa, a todos les puse 10 en el proyecto, porque por favor, quiero las preguntas. Les dije que eran 6 preguntas por equipo, ¿verdad? A ver, compañeros, confírmenme. Les dije que eran 6 preguntas por equipo. Sí, Sí, profe. Ok. Profe, Entonces, por favor, bueno, antes, nada más para que no se me vaya la idea. Por favor, traten de tenerlas para el lunes y son 6. Acuérdense que son de temas diferentes. De nuevo, como son de un determinado tema, traten de investigar, ¿sí? O sea, traten de leer al respecto. O sea, si es de economía, cosas que tengan que ver con eso. Y la segunda recomendación, que sean cosas que preguntas que en algún momento las puedas convertir a números. Perdón, ahora sí, pero ¿me podrías decir cuál es el detalle? Perdón el comentario que ya no te dejé terminar. sí, de que ese proyecto, ya que tengamos las encuestas, a la hora de hacerlo de la propuesta, usted ya nos da la información, ¿verdad? Porque va a ser un proyecto conjunto. Exacto, ya en realidad lo que van a hacer al final, o sea, primero vamos a juntar una encuestota, ¿sí? Entonces con la encuesta, este, lo que van a hacer es, ¿cómo se llama? Con la encuesta vas a generar ¿cómo se llama? Con esa información, lo que vamos a hacer es, aplicar sobre todo lo de la primera y segunda unidad de generar hipótesis. Pero como tienes datos de diferentes, o sea, por ejemplo, tú puedes relacionar cuestiones de gusto con cuestiones económicas, ¿sí? Porque el cuestionario contempla diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, puedes plantear diferentes hipótesis, puedes plantear pruebas de ANOVA para ver si una cosa tiene que ver con la otra. Puedes plantear esquemas de correlación. Por cierto, felicitar a la mayoría de los grupos. Realmente fue muy interesante. Aunque algunas cosas fueron medio repetidas, pero la mayoría fueron cosas, lo de los costales de azúcar y cosas por el estilo. Vamos, de eso se trata esto, de que puedas comparar cosas muy diferentes. En el caso de ustedes, por ejemplo, la edad va a ser algo importante que vean con el problema de la rotación de personal, ¿sí? O sea, tú con estadísticas puedes comprobar, no nada más de que yo creo, sino con estadísticas tú puedes comprobar que la gente más viejita tiende a quedarse más en el empleo, la gente más joven tiende a quedarse menos, y no porque los trates mal, sino simplemente porque ya es la cultura. De hecho, me consta, bueno, en la frontera, en los estados fronterizos, casi la gran mayoría busca irse a Estados Unidos, ¿eh?
Entonces, y si la economía va mal, va a estar peor. Entonces tú puedes generar correlaciones, tú puedes generar estimaciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, imaginemos, yo soy el TEC de San Luis. ¿A mí de qué me serviría esa encuesta de la educación virtual? ¿De Para qué saber crees? si está funcionando el modelo. Exacto. Es que estamos compitiendo ya contra ese modelo. O sea, hay instituciones que ya llevan años en eso. Les digo, yo fui a una graduación de gente que estudia 100% virtual, que lo único físico es la graduación. Perdón. Ok. Este, au, ya. Por ejemplo, el modelo está interesante, ¿eh? Yo no digo que no. De hecho, tarde o temprano me van a tocar evaluar modelos de ese tipo. Como Tec de San Luis yo tengo que pensarlo porque, por ejemplo, a la hora de contratar a alguien tengo que ver que sea muy bueno en eso, que sea muy bueno manejando plataformas virtuales, que sea bueno en ese tipo de educación. Ya no me va a interesar, por ejemplo, una clase presencial, ¿no? O sea, que el chavo vaya y que vaya una serie de maestros que lo chequen, pues ya no, va a cambiar eso. Otra, pero también es un problema, ¿eh? Es un problema porque muchas escuelas contratan profesores o contratan profesionistas que tienen muchos años y tienen muchísima experiencia, pero que no son buenos en eso. Entonces, los conflictos que puede haber. Y bueno, o sea, al final de la encuesta lo más valioso va a ser los análisis que puedan hacer ustedes. Esos análisis independientemente o sea, recordemos que un análisis profesional, pues lo hace que es alguien que está muy metido en eso, ¿no? O sea, ni siquiera yo, o sea, tendría que ser alguien alguien que tenga una maestría o un doctorado en educación, o en psicología, o en fenómenos sociales. Pero por lo menos nos da una idea. Bueno, en mi caso, pues es mi trabajo, ¿no? Y sí me interesa saber en los próximos años cómo va a ir, para dónde va este negocio. Otra tarea que va a tener que ver con lo que van a hacer es el índice de precios que estábamos viendo ayer. El índice de precios que les mostraba, bueno, ya. El índice de precios que son estos, que es un problema que lo resuelves vía una serie de fórmulas de Excel. Lo que van a hacer ustedes es por ejemplo, este ejercicio que viene ahí, que te dice, una empresa estudia la evolución de los precios en euros de 3 componentes para una pieza en los últimos 5 años. Es decir, en el primer año la pieza valía 3, la pieza B valía 4 y la pieza B valía 5. Este es el enunciado del ejercicio que estábamos viendo nosotros ayer, que es este. Entonces nosotros veíamos que la evolución de los precios, que la pieza C fue siempre hacia arriba, ¿verdad? La pieza A no, la pieza A a veces valía más barato, a veces valía más caro. La pieza B fue la que empezó a subir y luego empezó a bajar. ¿Sale? Entonces, a ver, una pregunta. ¿Qué tiene que ver esta parte de los precios con la parte que acabamos de ver ahorita del índice de precios y cotizaciones? ¿Qué tiene que ver, compañeros? Ahorita le estoy encontrando la... Yo tengo una duda. ¿Cuál duda? Por ejemplo, dijo que en el B iban bajando, pero van subiendo. ¿Es porque el índice de precios va subiendo? No necesariamente. Lo que pasa es que ahí intervienen otro tipo de variables. O sea, el caso, por ejemplo, los tanques de oxígeno no tienen nada que ver con el índice de precios de cotizaciones. ¿Qué fue lo que tienen que ver ahora? Por ejemplo, el papel sanitario en marzo aumentó muchísimo su compra. Había gente que compraba, no sé, 200 rollos.
Una pregunta, por qué aumentó la compra? E incluso podrían haber aumentado el precio de, de los rollos de papel. ¿Por qué aumentó el consumo de los, bueno, sí, la compra de los rollos de papel, no el consumo, pero sí la compra? ¿Por qué aumentó? ¿Por el índice de precios y cotizaciones? Pues más bien fue porque se hizo primera necesidad porque fue tendencia el comprar mucho papel. Entonces, Fue como... compras, fue compras de pánico, Ujú. fue pánico. O sea, por ejemplo, entra el pánico la gente y empieza a comprar exageradamente. La gente que vende, muchas veces al aumentar la compra, suben el precio por una simple razón de compra y venta. O sea, es como vendes algo caro porque la gente lo necesita más. Por ejemplo, les decía el oxígeno. El oxígeno ahorita, si tienes un paciente que tiene problemas de oxígeno y no tiene ISSSTE o seguro, salen más de 5,000 pesos por mes. Entonces es carísimo, subió mucho y es muy escaso. Entonces ahí obedecen otro tipo de reglas de mercadotecnia, reglas de costo-beneficio, etcétera. Aquí, ¿qué es lo que tiene que ver esto? ¿Qué es lo que tiene que ver los precios con los IPC? ¿Qué es lo que pasa si el IPC sube? Si el IPC sube y aunque no está relacionado con eso, bueno, no directamente, o sea, porque el IPC, les digo, está relacionado con otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa si mi dinero pierde valor? O sea, ustedes véanlo como comerciantes. Habría que Le subir subo. todo mucho más. Exacto. Hay dos estrategias que están siguiendo y no sé si les ha ocurrido a ustedes. Hay dos estrategias. Una, subir de precio y la segunda, dar con menor cantidad las cosas. Bueno, eso lo veo, yo lo he visto en los tianguis o en los restaurantes, que antes si te servían X, ahora te sirven un poquito menos, ¿sí? Porque tratan de disminuir sus costos, ¿ok? O sea, bueno, hay muchas, aclarando que yo no es mi rama, ¿eh? Yo no soy gente de mercadotecnia ni de ventas. Simplemente soy una persona común y corriente, pero bueno, trato de analizar, ¿sí? Trato de analizar y sí veo, digo, a ver, oye, antes me dabas esto y ahora me das tanto menos. Ahora las quesadillas le pones un 20% menos de queso, ¿no? Y sí se da, ¿eh? Bueno, se puede ver. O la otra es subir el precio, así de simple. Entonces, es una escalada en ambos casos, ¿eh? O sea, si suben ciertas cosas y sube el IPC, la inflación empieza a galopar y esos grandes problemas que México tuvo, hubo dos grandes crisis, 82 y 95, 94 y 95, y esperamos que no les toque vivirlas a ustedes. Ok, ¿qué es lo que van a hacer en este caso con estas hojas? Bueno, como les digo, este es el problema resuelto de el documento este. Este es el primero. Y aquí vienen ya calculados los valores. Y bueno, y aquí te dice cuáles las soluciones, ¿no? Cómo lo tienes que crear en Excel y todo ese tipo de rollos. Bueno, prácticamente aquí en Excel lo único que haces es hacer divisiones, ¿no? Sí, así es como sacas la relación. Aquí te dice, esta pi se conoce como un productorio. Un productorio es que en lugar de ser una sumatoria, en lugar de sumarse varias cosas, lo que se hace se multiplican, pero es lo mismo que una sumatoria. Nada más que en lugar de sumar, se multiplica. Y aquí están las soluciones de cómo se saca eso. Sí. Aquí también te dice cómo se sacan los índices de la IPBS y de Pache. Pueden ver las de estas en las hojas de cálculo. Por ejemplo, estos valores de 149, 146 y 147. Okay. Aquí los ven, 146, 147, 149. Y pueden ver la fórmula de cómo se sacó. Sí. ¿Cuál es la idea? La idea es de que con esto
ustedes puedan, bueno, estos son simplemente cómo cómo se sacan esos ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, este es otro ejercicio, y con el caso anterior, aquí también te dice cómo solucionarlo. Van a tener que hacer ejercicios muy semejantes, ¿sí? Con la diferencia de que hay dos posibilidades. Una, investiguen en internet los datos. ¿Qué es lo que va a cambiar el ejercicio de cada quien? Los datos, ¿sí? Recuerden que la idea siempre es la misma. Yo tengo datos, aplico el método y consigo resultados. ¿Y hasta ahí se queda el trabajo o qué sigue? ¿Qué es lo último? Y lo más valioso. El análisis. Exacto, el análisis. Eso es lo más valioso. Sí. Lo más valioso que me digas es que de acuerdo a los datos que vemos, esto y esto y lo otro. ¿Por qué es lo más importante el análisis, compañeros? Claro, toda la chamba de andar buscando datos, que eso es una lata. Hay gente que vende datos, ¿eh? Sí, de hecho es ilegal, ¿eh? Es ilegal. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo las calificaciones de muchos, de miles, tengo más de 1 millón de calificaciones. Y podría venderla si fuera así tramposo y demás, ¿no? Pero pues no, obviamente no, porque aparte me pueden meter a la cárcel. Me corren de mi trabajo y me sale más caro. Así que pues obviamente no lo hago, no, no tiene caso. Pero sí, hay gente que vende datos, ¿eh? Aunque hay muchísimos datos en la web, ¿eh? Muchos datos en la web. Y algo que me di cuenta, y bastante, era de que muchos de los ejemplos que me mostraban eran los mismos datos de la encuesta de la felicidad y nada más le cambiaban de nombre cada cosa, ¿no? Si van a hacer eso, mejor háganlo inventado. Es decir, invéntense los datos y, y generen el ejercicio. En el peor de los casos, que no consigan ninguno. Claro, ¿cuál es el problema del análisis cuando te inventan los datos? ¿Qué creen que va a ocurrir con datos inventados? Que va a No se haber un podría error. analizar ¿Eh? ¿Qué creen que va a salir al analizarlo? nada. Algo No, claro medio que sale algo, pero va a salir algo incongruente, o sea, algo raro, porque depende cómo hayas inventado. Si inventaste completamente al azar, te va a salir algo incongruente, o sea, algo prácticamente algo raro. O sea, sí te va a salir, pero te va a salir raro. Ahora, si inventaste algo, pero inventaste algo sesgado, ¿sí? O sea, imagínate, yo voy a hacer una encuesta para perjudicar al presidente y la hago sesgada, así de que voy con los de frena y digo, a ver, ¿usted qué opina? Y pues obviamente van a opinar mal. Entonces, obviamente, tus datos van a salir sesgados y te va a dar una información muy, ¿cómo se llama? Muy sesgada. A ver, ¿en qué nos referimos con sesgado? Ya para irnos. ¿Como erróneo? A ver, si yo le pregunto a tu novio si estás guapa, ¿qué me va a decir? Que sí. Pues sí, porque es tu novio, si no, no. ¿Ok? Si yo le pregunto a la mamá de un niño, oiga, ¿su niño está bonito? ¿Qué creen que me va a decir? Que sí también. Pues sí, porque está sesgado. Sesgado es cuando no es neutral, sino cuando hay ciertos factores que influyen en uno u otro. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, yo como docente también estoy sesgado? Sí, también estoy sesgado. O sea, ¿por qué estoy sesgado? Porque, por ejemplo, de mi especialidad, cuando me tocan grupos de sistemas, a veces los trato mal. Pero no los trato mal por gusto, ¿eh? Aclarando. O sea, los trato mal porque, mal en el sentido de que los hago que se esfuercen un poco más. Sí, porque digo, son de sistemas, los conozco más. ¿Sale? En el caso de ustedes no los forzo igual porque no soy del área. Si fuera del área de administración, igual los trataría así de que esfuércense el doble o el triple. ¿Me explico? El sesgo siempre es un valor que hace que los datos tiendan hacia
No sé si han visto ahorita la propaganda que está en Estados Unidos. La propaganda es sesgada 100%, ¿eh? La propaganda tiene que ser sesgada. La propaganda nunca puede ser neutral ni bueno, confiable muchas veces, ¿no? No sé si han visto las propagandas en contra de Biden y en contra de Trump, y son espantosas, ¿eh? Digo, yo he visto de algunas gentes y dices, ay Dios, qué cosas ponen, ¿ok? Pero bueno, eso es sesgado, ¿sale? Y normalmente nosotros no nos convienen las cosas sesgadas, porque eso es propaganda, ¿ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?